¿Quieres girasol? Tienes que ver este video, quédate hasta el final. Bueno, mi gente verde, es época de girasoles y por qué no sembrar unos girasoles. Ya yo lo he hecho, de hecho quiero mostrarte cómo van las plantitas de girasoles y lo que vamos a hacer en este video es que te voy a enseñar cómo logré esto y los voy a trasplantar, te voy a decir el sustrato y te voy a decir todas las especificaciones para que puedas lograr unos buenos girasoles. Bueno, en primer lugar, lograr estas plantitas es súper fácil, es una de las semillas más fáciles de germinar. Todo lo que tienes que hacer es conseguirte una maceta pequeña, un sustrato universal y comprarte las semillas de girasol y en cuestión de un par de días vas a poder tener unas plantitas como estas, que estas tienen ya 3 días. Recuerda que todos los materiales que utilizo y que menciono aquí en el video también te los dejo en el link de la descripción por si los quieres comprar allí. Pero bueno, para no hacerte tan largo este video, vamos al grano. ¿Cómo logré esto? Sencillamente, en una maceta de más o menos 10 centímetros, tiene más o menos unas 3/4 partes de sustrato universal. En primer lugar, para germinarlas, el sustrato universal te va a venir muy bien. Y como te comenté, lo tienes en la descripción. Luego, todo lo que tienes que hacer es poner 2 o 3 semillas dentro de esta maceta. Se puede con la punta hacia abajo, taparlas ligeramente con tierra y rociarlas con un rociador y dejarlas ahí simplemente un par de días. Te vas a dar cuenta que a los 2 días ya vas a empezar a ver las cabecitas de las semillas salir fuera de la tierra y a los 3 días pues ya las vas a tener justamente así como esto. Hago aquí un poquito un zoom para que puedas verlo mejor. Ok, yo tengo 3 acá. Vale, llegados a este punto, ¿qué es lo que pasa? Si dejamos las 3 dentro de esta maceta, la planta de girasol es una planta que agarra bastante altura. Entonces, si las dejamos las 3 colocadas dentro de esta maceta, una le va a quitar energía a la otra y ninguna de las 3 va a lograr completar su proceso de crecimiento y los girasoles o no te van a salir o te van a salir muy pequeñitos. Entonces hay que separarlas. La otra opción que también tienes desde el principio es sembrarlas en macetas diferentes y esperar que cada una salga en su maceta. Yo lo he hecho de esta forma porque de esta forma me da la posibilidad de que después que hayan germinado poder cambiar el sustrato y poner un sustrato más adecuado. Y además aquí voy a hacer 3 pruebas diferentes para ver cuál de las 3 pruebas funciona mejor para los girasoles. Ok, vamos a trasplantar esto, te comento. Voy a aprovechar el video para hacer un experimento y ver qué sustrato y qué maceta me funciona mejor para obtener estos girasoles. En primer lugar, voy a tener una maceta de tamaño más o menos mediano. Ok, esto tendrá unos 20 centímetros de diámetro y dentro de esta maceta lo que hice fue colocar un sustrato que yo he preparado. El sustrato tiene humus de lombriz, perlita y turba. Lo he preparado así porque los girasoles necesitan un sustrato que sea muy drenante porque no les gusta estar demasiado húmedos porque se le pudren sus raíces y este tipo de sustrato es bastante drenante y quiero probarlo a ver qué tal resulta. Por otra parte, voy a utilizar otra maceta que es un poco más grande que la anterior, tiene más o menos unos 30 centímetros de diámetro y en esta he utilizado otro sustrato que también he preparado. El sustrato de esta es una mezcla entre fibra de coco, humus de lombriz y un poco de arena. De la misma manera que en el sustrato anterior estoy buscando que sea bastante drenante y que sea un sustrato nutritivo para el girasol. Recuerda también que el girasol va a necesitar de muchísima energía, sobre todo de potasio, para poder lograr sacar esas flores tan grandes como normalmente lo hace. Entonces, si quieres saber un abono que te va a servir muchísimo para utilizarlos por los girasoles, te dejo la tarjeta por aquí para que te vayas a ver cómo lo hago en casa totalmente gratis. También te lo voy a dejar en la descripción el link por si quieres buscarlo al final de este video. Y la tercera opción que voy a utilizar es sencillamente una maceta más pequeña que es donde los he germinado y que tiene simplemente sustrato universal mezclado con un poquito de perlita. Entonces, como tengo 3 plantitas que han germinado, voy a colocar una en esta maceta, una en esta maceta y la otra la voy a dejar sencillamente aquí donde está. Muy bien, vamos por parte y lo primero que vamos a hacer es sacar de aquí 2 de las plantitas para trasplantarlas a los otros envases. Y lo que voy a utilizar, aunque no lo creas, es una cuchara. Tengo muchas herramientas de jardinería, pero la cuchara en este caso es perfecta porque voy a intentar sacar el girasol con todo y su parte de tierra que está en las raíces para no provocarle un cambio demasiado brusco y pasarlo así directamente a la otra maceta. Voy a hacer un acercamiento a la cámara para que puedas verlo mejor. Muy bien, en primer lugar lo que voy a hacer es abrir un pequeño hoyo acá para poder poner tu girasol que extraemos de la maceta más pequeña con todo y su pedacito de tierra dentro de este hueco que estoy abriendo acá, ¿vale? Y así poderlo tapar con este mismo sustrato que hemos preparado. Una vez hecho el hueco, voy a intentar separar este girasol que es el que está más alto con la cuchara, tratando de sacarlo con todo y su tierra para trasplantarlo en aquella parte. Sencillamente hundo la cuchara un poco así alrededor del girasol y luego con mucho cuidado lo voy jalando hacia arriba y como puedes ver lo saco con todo su pedazo de tierra y aquí puedes ver cómo le han ido creciendo un montón de raíces. Ok, entonces así con todo su pedazo de tierra lo voy a colocar
colocar en su nueva maceta con mucho cuidado para no dañarlo y no provocarle un cambio muy brusco, porque los girasoles son bastante delicados en este tema. Ok, una vez que lo haya trasplantado con su tierra, sencillamente con las manos voy a hacer que se tape el hueco que hemos hecho y voy a dejar el girasol justamente en el medio. Tengo mucha fe en este procedimiento con este sustrato, porque el sustrato se ve de muy buena calidad y además la maceta es bastante profunda, lo que va a hacer que el girasol se desarrolle de manera constante. Muy bien, de la misma forma voy a hacer ahora con esta otra maceta que también es bastante profunda y me parece muy buena, y que el sustrato tiene fibra de coco dentro para permitir un mejor drenaje. Entonces, de la misma manera vamos a abrir aquí, en este caso, como este sustrato es un poco más filamentoso, podemos abrir sencillamente el orificio central con nuestras manos. Ok, una vez que lo tengamos así, sencillamente voy a intentar sacar, entonces de la misma manera, hundiendo la cuchara lo más abajo posible hasta llegar al fondo y tratar de no lastimar las raíces del girasol, me voy a traer el tajo de tierra completo. Ok, fíjate en este tiene las raíces incluso más largas. Fíjate, esta es una de las raíces del mismo girasol. Ok, así que así como está, lo voy a introducir en el hueco que hice en la maceta grande, tratando de perder la menor tierra que lo rodea posible, que él se pueda desarrollar dentro del nuevo sustrato sin sentir ningún tipo de cambio. Vale, por último me ha quedado el girasol que está más pequeñito en este mismo sustrato y lo voy a dejar así en su sustrato universal con perlita. Ok, lo único que me preocupa de este es que la maceta es un poco pequeña, pero al final es un experimento que quiero realizar para ver si realmente el tamaño de la maceta influye en el desarrollo de esta flor. Una vez que los tengamos los tres aquí, pues solo lo que queda es hacer un buen riego. Ok, tiene que ser un riego abundante porque el sustrato es bastante. Una vez que estén los tres girasoles ya puestos cada uno en su maceta, sencillamente lo que queda es esperar y ver los resultados. Se me olvidaba decirte que después del trasplante no los coloques con luz directa solar. Ok, ellos sí son una planta de luz directa solar, pero necesitan primero asentarse en el nuevo terreno, agarrar fuerza y crecer. Una vez que la planta ya esté grande, sí la puedes poner al sol, pero de momento mantenernos en un sitio muy iluminado, pero que no le llegue la luz del sol directo. Pasados unos 10 días más o menos desde que hicimos la última toma, y debo comentarte que con este de la maceta negra he tenido un problema que ya te lo voy a mencionar para que no caigas en este error. Sin embargo, lo que he podido ver es que el que está en la maceta más pequeña hasta el momento es el que se ha desarrollado mejor, es el que está más alto y el que se ve más fuerte. El que estaba en la maceta blanca también ha avanzado bastante bien, pero no está tan grande como el anterior, aunque sus hojas se ven súper saludables y sigue su proceso de crecimiento correctamente. Lo que me ha pasado con la maceta de color negro es lo siguiente. Fíjate cómo el girasol de la maceta de color negro, aunque tiene sus hojas bastante saludables, se ha ido torciendo su tallo. Y lo que me ha pasado con esto es que yo estaba colocando las tres macetas al sol durante unas 3-4 horas al día, porque es lo necesario para que estos girasoles se puedan desarrollar. Pero no había tomado en cuenta una cosa muy importante, y es que el color de las macetas influye en la toma del sol. Es decir, las macetas de color blanco y la maceta de color marrón no se calientan cuando las pongo al sol, pero la maceta de color negro, por ser de color negro, absorbe los rayos del sol y se calienta muchísimo, lo que hace que también se caliente muchísimo el sustrato dentro de la maceta. Entonces lo que me ha pasado es que este de la maceta negra no lo he podido poner al sol, porque en cuanto lo pongo al sol y se calienta la maceta, pues la plantita se va hacia un lado y es como si se desmayara, y debo apartarla del sol y regarla un poquito para que vuelva a ponerse fuerte. Esto se aprende con la experiencia y es una enseñanza que quiero dejarte. Si te está gustando cómo va este experimento con las tres plantitas de girasoles, suscríbete al canal y me dejas un buen like, que es gratis, y a mí me ayudas un montón para poder seguirte trayendo contenido como este. Pasados unos 15 días más desde las últimas tomas, tenemos aquí los tres girasoles y quería mostrarles cómo van. El más pequeño de la maceta marrón, la verdad es que se ha quedado un poco débil e incluso le han salido unas pequeñas manchas en sus hojas, que puede ser por falta de tierra o incluso por falta de espacio abajo en sus raíces. De todas maneras, ha crecido bastante bien, pero no ha crecido tanto como los otros. Este de la maceta negra, debo decir que ha crecido también bastante bien, se ve bastante fuerte y saludable. Lo único es que he tenido que ayudarlo un poco con esta vara de madera para modificar, o mejor dicho, rectificar un poco la curva que se le hizo en el momento en que puse la maceta esta negra al sol y se sobrecalentó. Así que va por buen camino, pero no va totalmente recto. Y el que sí está dando unos súper resultados es este de la maceta blanca. Ok, ha crecido muchísimo, está súper alto, todavía le queda espacio dentro de la maceta, las hojas están súper bien y su tronco, su tallo, se ha hecho bastante más grueso. Como puedes ver, está súper saludable y va por muy buen camino
camino a sacar próximos girasoles. Después de 45 días desde la última toma que hicimos, ya tengo por aquí conmigo los girasoles germinados y floreados y les voy a explicar al final cuál fue la mejor opción de maceta y de sustrato. Empezamos por este, que es el más pequeño, que es el que estaba en la maceta pequeña con el sustrato universal. Evidentemente el sustrato se ha quedado corto, hacía falta más sustrato y el girasol ha crecido, se ha desarrollado pobremente. Y fíjense que no se logra mantener solo de forma recta. He tenido que colocarle aquí una guía, ¿ok? Para poderlo sostener. Sin embargo, ha sacado su flor. La flor está ya un poquito marchita, pero el primer día que salió estaba espectacular. Aunque ha salido bastante pequeña, estaba bastante bonita. Pero sin duda alguna, este tamaño de maceta y este sustrato no es el ideal para germinar girasoles. Veamos ahora el de la maceta mediana, que era el que tenía el humus y la turba. Ha crecido bastante bien. También tiene una guía para poderlo mantener. Está bastante alto. Y todavía no ha sacado su girasol. De hecho, en la parte de la punta vemos que tiene el girasol que se está desarrollando pero que no ha salido. Sin embargo, de los tres, este es el que ha tenido un tallo de mayor grosor. El problema que estamos teniendo con este es que la maceta igual se queda pequeña y no es suficiente para mantener el girasol del alto que ha salido. Por lo tanto, tengo que ponerle la guía que está aquí abajo para poderlo sostener igualmente. Este, en cuanto a sustrato, puede ser una buena opción, pero sin duda alguna la maceta se queda bastante pequeña para lo que es el tamaño del girasol. Por último tenemos el de la maceta grande, que estaba con humus de lombriz y fibra de coco, y este ha crecido muchísimo, no tiene ninguna guía para sostenerlo y el girasol se ha abierto, se ha desarrollado súper bien el girasol. Como lo puedes ver acá, está bastante grande a pesar de que el tallo no se ha engrosado tantísimo. Este de la maceta grande, como puedes ver, es el más alto de los tres y es el que se ha desarrollado mejor. Entonces, ¿qué podemos concluir de esta germinación de girasoles? Lo primero y lo más importante es que la maceta tiene que tener gran profundidad. Los girasoles crecen hacia arriba y de la misma forma su raíz crece hacia abajo. Entonces, mientras más profunda sea la maceta, ellos se van a sentar de mejor forma y van a tener más fuerza para mantener su tallo largo, como lo que hemos crecido por acá atrás. Entonces, la capacidad de la maceta y la profundidad es algo fundamental. Lo segundo que hay que tomar en cuenta es que el sustrato que mejor funciona es un sustrato que tenga muchos nutrientes, porque el girasol, al sacar su flor, absorbe muchos nutrientes del sustrato, pero también que sea muy drenante. Por lo tanto, la mezcla que más me ha funcionado es la de humus de lombriz con fibra de coco. Y por último, lo que vamos a decir es que la plantita, una vez esté germinada y ya tenga sus primeras hojas que no sean los cotiledones, debes colocarla al sol lo más posible durante el día, pero debes estar muy pendiente de que no se te seque completamente el sustrato y de hacerle un buen riego. En mi caso, yo lo que he hecho es que las he puesto al sol y todos los días le hacía un riego, pero no abundante. Es un riego mínimo para que puedan ir absorbiendo el agua poco a poco durante cada día. Me ha funcionado mejor esto que mantener el sustrato realmente húmedo y encharcado todo el tiempo. Este ha sido mi experimento al germinar girasoles, pero voy a seguir intentando y seguir probando cosas para ir mejorando cada vez más y obtener girasoles de mejor calidad. Así que me gustaría mucho que te suscribieras al canal y que no te perdieras los próximos experimentos que vamos a estar realizando tanto con girasoles como cualquier otra planta. Ya sabes que si tienes alguna duda, la dejas en la caja de los comentarios y siempre te estaré respondiendo. Hasta aquí el experimento con los girasoles, espero que te haya gustado y nos vemos en la próxima.